Hola, ¿cómo están? Bienvenidos Daf Yomi Masejet Makot, página Jaf, página 20. Respondimos la respuesta que trajo la Gemara, que si supuestamente había metido el Maaser y lo había sacado de Jerusalén para afuera, entonces ¿cuál era el Hidush de la Baraita? De enseñarnos de que la persona, si lo come, va a recibir Malkut y no puede redimirlo. ¿Cuál era la enseñanza? Entonces respondió que la Gemara había dicho que estaba hablando, que la Baraita estaba hablando, ¿se acuerdan? Que en verdad metió estas frutas Tebel, las metió Tebel a Jerusalén y la sacó Tebel. Y después que la sacó, la separó y sacó el Maser Sheni. Y entonces la enseñanza, ¿cuál era? Como dijimos, que los matanot, que son las terumot que se regalan al Cohen, al Leví, que no fueron separadas, es como como estas frutas son propicias de sacar estos matanot, estos masrot, es como si ya lo hubieran sacado. Entonces cuando entró, el Tana de la Baraita sostiene, cuando ya entró a Jerusalén, es como si ya lo hubieran sacado el Maser Sheni. Entonces al sacarlo y separarlo, como si el Maser Sheni mismo entró y salió, y por lo tanto entonces la persona ya, si lo come fuera, ya recibe Malkut, no puede ser pidión, como todo lo que hemos hablado hasta ahora. Así habíamos concluido el DAF anterior. Entonces la Gemara preguntó, Besabar Rabbi Yossi, estamos justo ahí en la línea Shelo Urmu, como 7 líneas de arriba hacia abajo más o menos. Ahí pone Besabar Rabbi Yossi al final. Besabar Rabbi Yossi Matanot Shelo Urmu que Mudamia. ¿Y acaso Rabbi Yossi sostiene que los regalos que no han sido separados es como si ya se hubieran separado? Que eso fue lo que hicimos decir que era el Hitush. Entonces, Beatania dice la Baraita, aquí no pide que es una Mishnah. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishnah Rabbi Yossi, aquí está. Rabbi Shimon ben Yehuda dice en nombre de Rabbi Yossi que lo Jeku Bechamay Betilel al perot Shelonik Mermelachtan. En Bechamay y Betilel no discutieron sobre frutos Shelonik Mermelachtan, que todavía no estaban listas. Beabru Jerusalén, pasaron por Jerusalén, entraron y salieron, no estaban listas. Que cuando salieron y ya se están listas y sacaron los Masrot, Sheipadem Maser Sheni Shelahem, y se todavía tiene chance de poder hacer el pidión, redimirlas, Villagel Bekol Makom, y comer esa fruta donde sea. ¿Por qué? Porque por más que entró a Jerusalén y salió, no estaban listas, entonces no se consideran que pasó nada. Entonces, por lo tanto, no hay ningún problema. Balman y Jelku, ¿sobre qué discutieron? Estos están ahí, al Perochnik Beramelachtan, sobre frutas que ya estaban listas, y estaban Tebel, por lo tanto, estaban listas. Sobre eso discutieron en Chapá Betilel. ¿Y qué pasó con ellas? Beabru Jerusalén, pasaron por Jerusalén, y después que pasaron por Jerusalén, salió de ahí y sacaron los Masrot. Entonces, ¿cuál sería la discusión entre ellos? El Shammai dice, Yachzir, no te lo puedes comer afuera, ni lo puedes redimir, no puedes hacer nada. Yachzir, Maser Sheni Shelahem, Peyahel Jerusalén, tienes que devolverlo, Maser Sheni, de estas frutas y comerlas en Jerusalén, no puedes hacer más nada. Ubitirel Ombrim, Betilel dice, no vale, tranquilo. Y Padé Beyahel Mikol Makom, lo puedes hacerle pidión, aunque ya lo nombraste Maser Sheni, tranquilo, puedes hacerle pidión y comer las frutas en cualquier parte. Así dice Rabbi Yossi, que la opinión de Betilel, que la halajá. Quiere decir que por más que entró y salió, como no estaban separadas, entonces, como el Maser no está separado, no es nada. No se consideran que entraron a Jerusalén, que ya ahí ya prohíbe el pidión, redimirlo y todo. Y esa que está matando que Mishbudamian, si me quiere decir que Rabbi Yossi opina que los regalos que no se han sacado, o sea, los masrot que no se han sacado de las frutas, es como si ya entraron a Jerusalén, es como si ya lo hubiera sacado, porque son potencial de sacarlas, es como si lo hubiera sacado. Entonces es así, ya entró dentro de las murallas de Jerusalén, y las murallas de Jerusalén ya la absorbieron. Ya si la sacas,
no sirve, no puedes hacerle el pidión, tienes que meterla y comerla. De hecho que Betilel permite hacerle pidión, redimirlas afuera, quiere decir que Betilel opina que por más que entraron dentro de las revillosis, según Betilel opina, por más que entraron dentro de las mejitzot de Jerusalén, no se considera que ya estaba hecho el Maaser Sheni, porque tú no habías sacado los Maaserot. Y esto contradice a Revillosi. Porque sería que Matanot Shelo Urmu, que es en anexot, no se consideran como si Urmu. Amarraba Mejite razón. ¿Cuál es la respuesta? Mejitza lejol es de oraita. Las mejitzot, las murallas de Jerusalén, que permiten comerte Maaser Sheni solo dentro de ellos, es un concepto de oraita. Si ya entró de oraita, ya le tienes que comer adentro y si vuelve a salir ya no lo puedes comer. Ahora, Mejitzal y Klot, ahora que las Mejitzot absorban lo que entra de Maaser Sheni a tal punto de que ya si sale ya no lo puedes redimir o no se puede redimir, es un concepto de Rabanán, es rabínico, no de la Torah. En verdad de la Torah pudieras sacarlo y hacerle el pidón afuera, pero los Jamim dijeron, si ya entró a Yerushalayim, como Maaser Sheni, sácalo. Vejiga su Rabanán, y cuando Jamim hicieron este vallado, cuando ya el Maaser Sheni estaba listo, ya lo vemos, no es potencial, está hecho, betible, pero cuando está en Tebel, cuando es potencial nada más, todavía no lo ha sacado, lo Gazur Rabanán. Jamim no hicieron la que será. Por lo tanto, entonces, por más que podamos decir que Rabbi Yossi opina que Matanot Shelo Urmu es Kurmudamia, no importa, aquí en el concepto de Maaser Sheni, como un concepto de Rabanán, entonces en este caso, Jamim dijeron que no se considera que Urmu y por lo tanto, se permite hacer el pidón afuera. Muy bien. Entonces eso no contradice a lo que dijo Rabbi Yossi en la baraita anterior, que le da malkut por comerlo afuera. Nada que ver, porque aquí es un concepto que no había entrado a Jerusalén como Maaser, y como es algo de Rabanán, si lo sacas, no se le pidió, entonces no pasa nada. Le puedes redimir. Rabina da otra respuesta. En verdad, la mejitza de Jerusalén cuando entra ya es una obligación comerla dentro de la Torá, y es una obligación, ya las murallas la absorbieron de la Torá. Ya si sale, se acabó, ya no puedes hacer el pidión. Entonces, ¿cómo resuelve la contradicción con la pregunta con Rabbi Yossi? Dice que el caso cuál es que esta persona estaba cargando el Maaser Sheni, a través de cargarlo, le trae la espalda con una caña, con un palo largo, donde él entra a Jerusalén, el Maaser Sheni no entró, y él vuelve a salir. Es del Hiddush. Entonces, nos viene a enseñar entonces Rabbi Yossi que en este caso se considera como que ya entró, y si lo comes afuera recibe malkut. Y si explicamos así, entonces de Tipshut vaya de Rapa también podemos responder la pregunta que tenía Rapapá, que de este caso, ¿no?, de cargar el Maaser Sheni en la caña que vimos antes, ya está resuelta. ¿Qué significa que está resuelta? Se considera que ya entró a Jerusalén. Y ese sería entonces ¿cuál sería el Hiddush? Porque nosotros dijimos, así empezamos hoy, ¿no? ¿Cuál es el Hiddush? Si entró y salió. Si entró en Maaser Sheni, como es, ya listo, Maaser Sheni, Jerusalén y salió. Obvio que no lo puede redimir, y si lo come, recibe malkut. El Hiddush, ¿cuál es? Es que en verano entró porque lo estaba cargando con una caña o un palo, y él entró, el Maaser Sheni no entró. Nueva, a Corea Korja Berrosho, una persona que se jala pelos de su cabeza por un sufrimiento que vamos a explicar más antes, que por un metro ale, ¿no? Makif Peat Rosho, una persona que Makif Peat Rosho, ¿qué significa? La persona se rasura las esquinas de la cabeza. Las esquinas de la cabeza son las peot, sabemos que son las peot. ¿Y cuál es la idea de esto? Es que él quiere, como la Gemara lo va a explicar más adelante, él quiere emparejar la frente con la sien, que esté con la parte de atrás, que esté todo sin pelo, y entonces formar como si fuera el pelo de arriba, como si estuviera sentado como un sombrero sobre encima de la cabeza, o sea, como que tiene alrededor
alrededor del pelo, todo rapado. Ok, de Amashhit, pedazo de cano, igual el que se rasura las esquinas de su barba, ya veremos las esquinas de la barba, de Azoret, una persona que se hace una incisión en su cuerpo por un sufrimiento también, incluso que sea una seritaja, una incisión, un corte al met por sufrir por un muerto, Hayab recibe azotes. Sarat seritaja tajamisha metim. Ahora, pero si él se hizo una incisión, un corte por 5 muertos, o Hamesh seritotos, 5 cortes al meteja por un muerto, Hayab al kolehad dejad. Está condenado a recibir azotes por cada una y una. A la Rosh, si la persona se hizo, se rasuró las pegatos a Rosh, las esquinas de la cabeza, va a recibir Stein, 2 series de azotes. Ejad Mikan, de Ejad Mikan, un azote, ¿por qué? Por quitarse la esquina de un lado, y otro por quitarse la esquina del otro lado. A la Zakam, pero si es si se rasuró las esquinas de la barba, son 5, porque Stein Mikan, 2 de un lado, Stein Mikan, 2 del otro lado de la barba, deja de haber una quinta, que es Milemata, abajo donde está el mentón, ahí la quinta. Rebeliezer Omer, Inetlukulam Kehad. Si esta persona se rasuró las 5 esquinas a la vez puede ser que sea no a la vez, sino toje y bur, o sea, en una tras otra en el tiempo de decir Shalom Alejarebi, Enohayab Benachat, solo es condenado uno. Enohayab H. Dice Tanakama que para poder ser condenado, pues tiene que rasurárselo con una navaja, algo filoso. Rebeliezer Omer, dice no, afiulitud, incluso que jaló los pelos de las esquinas con Memaleket o Beritani, con unas tijerillas o con unas pinzas, Hayaf, también Hayaf. Muy bien, está condenado también a azotes. Vamos a la Gemara. Tao Rabanán, dice la baraita. Lo ikrehu, la Torah debió haber dicho que no ikrehu, no se pueden arrancar pelos. ¿Por qué dice ikrehu korja? Dice, ¿por qué? ¿Para qué la palabra korja? Está de más, no. Yahola filuk, cara hamesh barba karijó. Tú puedes pensar que incluso la persona se arrancó 4 o 5 veces pelos de la cabeza. Lo yeja ya de la ejad, no está condenado solo una vez. Talmulomar korja. Para ellos dijo lo ikrehu korja. Le haya al kol para condenar a la persona de series de azotes por separado por cada arrancada y arrancada de pelos. Berroshan, ¿para qué dijo Berroshan? Dice, Mata Mulomar, ¿qué viene a enseñarnos? Le fiche de Mar, ¿por qué? Porque hay un pasú en otro lugar que pone Lotit Godedu. No se harán cortes, incisiones, pelota simu korja, y no se arrancarán pelos berenejem entre los ojos. ¿Qué tiene entre los ojos? No entre los ojos ahí, no, sino que en la parte de la cabeza que está entre los ojos. ¿Dónde se pone el tefilín? Le met por un met. Eso pone la Gemara, eso pone la Torah en otro pasú. Se entiende que nada más ahí. Yaholo yeja ya vela al benainaim bilba. Tú puedes pensar que solamente está condenado por hacer una kerijá, solamente entre los ojos. Minay le rabot con arroz. No aprendemos de que tenía en toda la cabeza. Tamulomar, para eso viene nuestro pasú. Ahí sí nos berroshat. Berrosham, dice que nuestro pasú que está hablando de los Juanim, porque en un principio, y se pone Bekoham, Berrosham, acá se le rabota con arroz, para enseñarte de que todo el arroz es igual que Negedenaim. Toda la cabeza es igual como el pelo de los ojos. Él y él lo ve Kohanim. Bueno, yo aprendí nada más en los Kohanim, porque pone la palabra Roshamay. Ahora, ¿por qué los Kohanim por especial? Si no bajemos que tú mismo entero, ¿por qué los Kohanim, la Torah les aumentó muchas mitzvot? Por lo tanto, pues que también esta. Ahora, Israel, Minay, Israel de otra aprende que también va a ser igual en toda la cabeza, y no solamente en Berenehem, porque la Torah Berenehem lo pone en Israel. Dice, Neemar Kan Korja, aquí pone con respecto al Israel Korja, Benemarle Alan pone con respecto a los Kohanim, Korja también. Male Alan, como en los Kohanim dijimos que Hayab Korja, y está condenado por cada arrancada de pelo y pelo que se haga de Hayab al arroz, que Berenaim, y está condenado por hacer arrancar toda la cabeza, el pelo de cualquier lado de la cabeza, igual como si fuera Berenaim entre los ojos, el pelo entre los ojos, que está
encima entre los ojos. Afgan también, entonces también, el caso de los judíos, del Israel, que es decir, no el Cohen, Hayab va a ser condenado al Korban Bar-Kochá por cada arrancada de pelo y pelos, de Hayab al Rosh, que Berenai, va a ser condenado también por arrancar los pelos por cada parte de la cabeza, igual como si fuera que por entre los pelos que está entre los ojos, arriba con la parte del tefilín. Umale Alan también, seguimos con la misma analogía, la misma que se la Shoah. Umale Alan al Med, como allá el caso de Israel pone Meforash, que es el Med, Afgan también el caso nuestro, que es de los Kohanim, es solamente condenado si es por al Med, por un muerto, por el sufrimiento de un muerto. Muy bien, Ane Arba de Hamisha Kirijot Ejia, me pregunta la hermana, ¿cómo dijiste que la persona está condenado por 4 o 5 arrancadas de pelos? Y además, si me quiere decir, vas a dejarse una tras otra, arrancó una tras otra, y con 5 advertencias. Pshita, obvio, ¿cuál es la enseñanza? No hay ninguna enseñanza, cualquier que no vino a enseñar. Es la que me quiere decir que es Bejadatra, que arrancó una tras otra con una sola advertencia. No puede ser, mi Mejayev, ¿acaso va a estar condenado por eso? Beatran, hay una Mishnah que pone, Nazir Shayashotek Yain Kolayom, un Nazir que no puede tomar vino, que está tomando vino todo el día, con una sola Benojayav de la Ejad, va a estar condenado una sola serie de Malkut porque le dieron una advertencia. Pero a Ambrulo le dijeron, altiste, no tomes, altiste, no tomes, Beushote, y él toma cada vez que le advierten, Hayabal Kolejad está condenado por cada uno y uno. De las advertencias quiere decir que, igual el caso de arrancar el pelo, el cabello de la cabeza, si es una sola traba, va a ser un solo serie de Malkut, de azotes. ¿Por qué dijo 4 o 5? Lotzrija, no hace falta el caso que estudiamos antes, de 4 o 5, que se aprende la palabra Korja, de Sahamesh Etzbaot Nasha, que él se untó los 5 dedos de la mano con una crema, se llama Nasha, que es una crema especial para que sacaba, jalaba, quitaba los pelos de la cabeza rápido. Y puso la mano, los 5 dedos a la vez. Entonces, ¿qué pasó? Dávele atraer el colmeja abeja. Entonces hubo una advertencia, pero por cada una a la vez, de los 5 dedos. Entonces ahí aprendemos el Hiddush de las 4 o 5 que arrancó la cabeza. De Kama Shiur Korjai, ¿cuánto es la medida? No puede ser que sea lo mínimo de pelo. Vamos a ver cuánto es el Shiur Korjai. Rabuna Omer, que de Shirae Berrosho. Tiene que ser la cantidad de pelo que se vea el cuello cabelludo donde arrancó. Rabbi Amar, Meshur Rabbi Elazar ben Shimon, dijo Rabbi Yohanan, no, no, es que gris. Es la cantidad de pelos del volumen de un gris. ¿Cuánto es el volumen de un gris? Es como media agua. Media agua, 19 milímetros, eso es. Y entonces, bueno, leo el paréntesis que Tanae Kama y Shiur Korja, ¿cuánto es la cantidad de Korja de arrancarse el cabello? Dijimos que gris, Harim Ombrim, que de Shiraeb Rosho, tiene que ser que se vea el cuero cabelludo. Amaru Barjadiba dijo Rabbi Yehuda, Pligibat Lata Tanae. Este tema discutieron 3 Tanaim. Hatomer, que gris. Uno dijo que gris, como dijimos, media agua. Hatamar, que es Shiraeb Rosho. Otro dice, como dijimos, que se vea el cuero cabelludo. Hatomer, que esté searot. Y uno dice que no, son 2 pelos. Beika, y hay quien, hay rabinos que estudian esto, que de Mapix Tesearot, que retiran esta enseñanza de 2 pelos, Umail, y colocan en el lugar Pekadasha, que es el tamaño de ¿qué? El volumen de una lenteja. Entonces quitaron 2 pelos y pusieron lenteja. Simanaj, un simán para que te acuerdes que lo que quitaron fue los Tesearot, ¿sí? Que quitaron los Tesearot para poner Adasha. Quitaron 2 pelos para poner lenteja y no quitaron que gris para poner Kedashá. Decimos cuál es, que la Torah, en el tema de lepra, no pone Bajeret, una de las lepras es Bajeret, y pone que es que gris. El tamaño de la lepra es del tamaño de un gris. Un mejía, que es otro tipo de lepra, que ya es lepra definitiva, es Kedashá, es como el tamaño mínimo de una lenteja. Entonces vemos de aquí entonces que el simán cuál es, que gris y Adashá siguen. Lo que quitaron fue Tesearot, pero gris y Adashá siguen. Tana Notel Melopia Zuk Beshabbat, una persona que se cortó el cabello en Shabbat, lo aleno, sin querer obviamente, y lo cortó Melopia Zuk, la cantidad que entra en el filo de la tijera.
Hayaf está condenado. ¿Y cuántos, y Kama Belo Piazú, cuánto es lo que entra en el filo de la tijera? Amar Stein, son 2 pelos. Así explicó quién, Rabiuda, que es la cabaná del Tana la Braita. Beatania no puede ser, pero la Braita misma continúa y dice que le corja para el tema de arrancarse el pelo por un muerto lo alelo, Stein, son 2. Quiere decir que aquí dijo el Tana 2. Arriba, en Piazú, no son 2, porque si fuera 2, lo hubiera unido. Entonces, ¿cómo explica Rabiuda esto? No, tiene razón. Emma, hay que leer la Braita, Pejele Korja Stein, que también el Korja, para el tema de sacar los 2 pelos, sacar los pelos de la cabeza, son 2. Si ponemos Pejen, si agregamos Pejen, ya vemos que la Braita está dando el mismo tema. También la Braita dice lo mismo. Anotel Melopia Zube Shabbat, una persona que cortó con una tijera pelos en la cabeza, la cantidad el filo de la tijera. De Shabbat, en Shabbat, Hayab tiene que llevar un korban. Ukama, ¿cuánto es pelo piazuk? Stein, 2 pelos. Rabbi Eliezer Omer, ajat, no 1. Umodim Jamim a Rabbi Eliezer, Jamim reconocen a Rabbi Eliezer, Bemelaket Lebanó Mitosh Jorot. Si este señor en Shabbat que estaba arrancando pelos, no arrancó 2 pelos cualquiera, arrancó un pelo blanco de dentro de los negros, Afilu Ajat, ahí incluso 1, Sheu Hayab. Ahí sí está condenado a un korban. ¿Por qué? Porque en verdad antes 2 pelos era importante, 1 no, está pidiendo a Jamim, pero cuando es un blanco entre los negros, para él es importante, es meticuloso que no esté ese pelo blanco, es 1. De darse y esto, afirme Hol Azur, incluso en Hol está prohibido, Mishum Sheneemar lo iba a ser Geber Simnatisha, pone no vestirá el hombre una vestimenta de mujer, significa también quitarse los pelos blancos de dentro de los negros. Pero aquí teatro dijimos aquel que se rasura las esquinas de la cabeza. Está anotado Rabanán. Pegato Rosho, que son las esquinas de la cabeza, Sob Rosho, final de la cabeza. De eso Sob Rosho, que es el final de la cabeza. Ya lo explicamos en la Mishnah, pero aquí lo explica mejor. Ze a Mashve, una persona que quiere Mashve, poner igual. Sedav, la Jorev Osno, Ulfatato, que sea igual la 100 con la parte detrás de los oídos y la frente. Quiere decir que todo esto igual sin pelo. Te sale que es una franja completa sin pelo y el pelo arriba como que calza encima. Tana Kamer Rabjizda enseñó un Tana frente a Rabjizda, Ejata Makib, Ejata Nifalo, que tanto el rasuró, tanto el rasurado va a recibir Malkut. Amarle le preguntó, no entiendo, mande ágil tambre de arbirla, que aquel que come dátiles dentro de la cesta de dátiles para recibir Malkut. ¿Qué significa? Este señor no hizo nada, el rasurado no hizo nada, porque no hizo nada, es una provisión negativa que no tiene acción. Y la regla cuál es que la provisión negativa que no tiene acción no recibe Malkut. No hizo nada para que le dé Malkut. Dice, no, Damarlach le respondió, de Damarlach Mane, quién va a ser el autor, quién es el autor de esta baraita, es Rabbi Yehuda. O sea, si alguien te dice a ti quién es el autor de esta baraita, ¿sí? De Amarla, el que te hace esta pregunta que vamos a hacer, y con esta pregunta te sale quién es el autor de la baraita, que le vas a responder Rabbi Yehuda, es Rabbi Yehuda, Amarla Shimon Maaseh, lo que mala, que una persona que hace una provisión que no tiene acción recibe azote, y por eso es que aquí recibe azotes también el que es rasurado. Rabba Omer no, otra respuesta es de Makif Leatzmo Vidirakol. El Hidush cuál es que él mismo se rasuró según todas las opiniones. No hay que llegar a Rabbi Yehuda, Rabanán, según todas las opiniones. ¿Por qué? Porque entonces el Hidush cuál es que él va a recibir 2 Malkut, 1 por ser el que rasura y ser el mismo el rasurado. Rabashi Omer, otra respuesta cuál es, de Mesayea, no, te voy a decir que hay otro, es un peluquero que está rasurando, pero él está ayudando. Como él está ayudando un poco con los movimientos, con esto, y entonces también él está siendo parte de la verá y está haciendo una acción, y Bedibriakol, según toda la opinión de Rabbi Yehuda Rabanán, esta persona también recibe Malkut. Beamashhit peaz de cano, dijimos que se rasura la esquina de la barba. Estaba Rabanán peaz de cano. ¿Qué es peaz de cano? La esquina de la barba, Zof de cano, el final del secano. Quiere decir, donde terminan
el Zakán, de ese Osaf Zekanó, ¿dónde es el final del Zakán? Es Shibolet Zekanó. Son las 5 esquinas donde ahí, que habló la Mishnah. ¿Y por qué se llama Shibolet? ¿Shibolet por qué? Porque es el lugar donde crece más el Shibolet, es como la espiga, donde crecen más los pelos, y son las 5, las que crecen como espigas. Y entonces por eso es que son las 5. De Mesaret, dijimos que hacer una incisión, serita hat, una incisión, bejule, un corte, etc. Bejule, etc. Dice la baraita, Beseret, la Torah puede haber dicho que se hizo una incisión, un corte. Si solo hubiera hecho esto, Yahol, pero es pensar que afilo Sarat al Betosh Nafal, se hizo una incisión porque sufrió, porque se le cayó la casa al oleno. Su barco se hundió en el mar. También va a ser condenado. Talmud Omar, la Nefesh. Voy a enseñarnos la palabra Nefesh por un muerto. Enochayab el Atzar al Met Bilbad, que no va a estar condenado, sino porque por el sufrimiento de un muerto. Por eso está, si hace una incisión, por eso recibe Malkut, si no, no. ¿Cómo sabes si alguien se hace cinco cortes al metejat por un solo muerto? Que va a ser condenado por cada uno y uno. Talmud Omar Beseret. Dice la palabra Seret, Lehayev, que está además para condenar al kol serita, para condenar por cada incisión, por cada corte y corte separado, inclusive el mismo muerto. Rabbi Yossi Omer, Minen Mesaret Serita Hal Hamesh Metim. Entonces, ¿sabe qué? Que si le haces una serita, un corte por 5 muertos, Sheu Hayab al Kol que está condenado a azotes por cada una y una de las muertos, porque es uno solo serita, un solo corte, por 5 muertos. Normal, la Nefesh, también la Nefesh, le Hayab al Kol para ser condenado por esta serita, por cada muerto y muerto, que eran 5, entonces 5 malkud. Pues la palabra Nefesh ya fue utilizada para hacer exento de azotes, porque se hace una incisión por la casa que se cayó lo aleno, por el barco que se hundió lo aleno, entonces ya está ocupada la palabra, no está de más. Entonces ¿cómo me voy a explicar? No, que estaba Rabbi Yossi, porque Rabbi Yossi, que fue que dijo que habló la baraita, dice que sostiene que serita u geridá es hatji. Tanto serita como geridá en la Torah habla de serita y habla de geridá. 2 palabras, para él son sinónimos, exactamente igual. Entonces, de ketiv atam lemet. Y se pone la Torah de que en las 2 pone que solamente se lo hace por un muerto, cualquiera de la incisión, tahayav. Entonces, la palabra Nefesh en uno de los lugares está de más, porque ya lo sabemos de la otra. Entonces aquí aprende Rabbi Yossi que de esta palabra Nefesh extra, que también va a ser hayab por un corte por 5 muertos. Es decir, si son un corte por 5 muertos, recibe 5 malkut. Muy bien. Claro, entonces, ¿cuál es el estudio? Porque él ya se sabía que era de un met. Entonces, el Nefesh está del otro lado, porque el pasú Gedidá y Serita es lo mismo, entonces este pasú está de más. ¿Para qué me lo dijo? Para decirme esto. Amar Shmuel, Amesaret Bekeli Hayab, una persona que hace Serita, con un corte Serita, con un Keli, Hayab, está condenado a azotes. Vete y le hagas una pregunta, Serita u Gedidá de Hatjim. Dice la baraita que serita y geridá es corte. Él hace serita es corte con la mano, u geridá es bekeli, con un utensilio. Y aquí vemos que dijo serita con utensilio. No, serita es con la mano, acabamos de decir. Tiene razón, Judamar Shmuel, que dijo Keli, es porque va como maravilloso, porque para él serita y geridá es lo mismo. Puedes usar la palabra serita con Keli y lo puedes usar con mano. Tane, Kameh Rabbi Yohanan, un Tana enseñó enfrente de Rabbi Yohanan, al Met, si hace un corte por el sufrimiento de un muerto, ven bellad, bekeli, tanto que eso con la mano el corte o con el utensilio, hayab. Y si a la Wad Kohabim, por abodar, si se hace un corte por idolatría, entonces bellad, si eso con la mano, hayab. Bekeli, si hace con un keli, está patur, está exento. ¿Qué tipo? El pasú pone al revés. Que mishpatam, bejarabot, bejaramim, pone ahí que ellos hicieron incisiones, como la ley es, como sus costumbres, con
con espadas y con cosas filosas. Vemos que la palabra godedu es con espada y con metal. Y ahí es que Hayav, como dice el pasú, y dice que con la mano es Hayav, tiene razón. El aema de corregir, Beyat patur, con la mano es patur, Bekeli Hayav. Y con el Keli condenado. Hasta el próximo Daf Kol Tuv.